Sí, muy buenas tardes. Continuamos con la actividad número 6 de arte y cultura. Ahora completaremos lo que es la actividad de nombre, bueno, arte colonial, donde vamos a hablar exactamente de una de las obras arquitectónicas de Puebla. Realmente se deben escoger ciertas obras arquitectónicas del estado de Puebla. En mi caso, a mí escogí la Capilla del Rosario. ¿De acuerdo? Comenzamos. Mi nombre es Erika y los Copegueros. Bien, la Capilla del Rosario. ¿Cuál fue la Capilla del Rosario? Bien, ubicada en el estado de Puebla, la Capilla del Rosario de la Virgen del Rosario es la capilla que anexa al Templo de Santo Domingo, ubicada en la ciudad de Puebla, en México. Obra del siglo XVII, cumbre del barroco novohispano. Fue calificada en su época como la Casa de Oro, porque contenía oro, así como la octava maravilla del mundo por Fray Diego de Gorospe, uno de sus fundadores, y en un impreso en 1690. Obviamente la función que esta maneja es como que es una capilla. Ahora bien, hablaremos, como ya mencionamos hablaremos de lo que fueron sus autores. Tuvieron lo que fueron tres autores, fueron a base de tres autores de esos que tuvo, que en ellos fue los dominicanos Agustín Hernández y Fray Diego de Garospe, y de igual forma también fue Fray Juan de la Cuenca. Principalmente, Fray Juan de la Cuenca fue el principal autor de la capilla del Rosario. El objetivo de esta era rendir culto a la Virgen y enseñar a los fieles el rezo del Santo Rosario. Fue concebida por el dominico Fray Juan de la Cuenca, quien en 1650 inició la construcción. Fue el fundador, digamos como tal. Los tres eran dominicanos, otros de los dos eran, ya los mencioné, influyeron mucho y ayudaron a la construcción. Celebraron su consagración el 16 de abril de 1690, con la fecha que se fundó la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Actualmente se encuentra obviamente ubicada en la avenida de Cuatro Poniente, en el centro histórico de la ciudad de Puebla, con el código postal 72.000 en Puebla, Puebla. Realmente los horarios que maneja son variados, es decir, hoy jueves se encuentra disponible de 9:30 a 1:30. Posterior a ello cierra un lapso de tiempo, y de ahí a las 4 pm hasta las 6 pm. Posteriormente los viernes es el mismo, si se rige bajo el mismo horario. Los días sábados cambia un tanto, sería de 10 de la mañana a 1:30. Posteriormente hacen un pequeño break y de 4 a 6. Los domingos de 9 a 10:45, únicamente es un lapso de 1 hora 45 lo que se encuentra abierta, y vuelve a abrir hasta las 3:30 y cierra a 5:30. Los lunes permanece cerrada, los martes se rige bajo el mismo horario de jueves y viernes, y los miércoles de igual forma se rige bajo el mismo horario de jueves, viernes y martes, es decir, de 9:30 a 1:30, para posteriormente de 4 a 6. La construcción, hablaremos de dónde fue construida. Evidentemente nos queda claro que, la construcción empezó a partir del 16 de abril de 1690. Esta fecha realmente, exactamente cuando la fecha que se terminó, sí se concreta sabiamente, se terminó el 16 de abril de 1690, pero como se mencionó, el inicio, empezada por el dominicano Fray, inició en 1650, pero la fecha con exactitud del mes y el día se desconoce aún. El estilo es el estilo barroco novohispano, el que se ocupaba en aquel entonces, muy popular en aquella época. Ahora, ¿quién la construyó? ¿Cuándo se construyó la Capilla del Rosario? Ya hablamos de esto. Ahora vamos a hablar de lo que es un pequeño detalle. ¿Cuánto oro tiene la Capilla del Rosario? El oro del taller de la Virgen tiene 23.5 quilates de oro, mientras que el oro del resto de la capilla cuenta con 21 quilates de oro. Su estilo tiene un estilo barroco novohispano, como lo mencionamos. Algunas características eran europeas, principalmente como la ornamentación abundante, efectivismo, tensión, dimensionismo y tenebrismo. Igualmente el estilo de oro era un estilo europeo que se ocupaba mucho, por lo cual se adaptó a esta arquitectura. Tipo de edificio y su función. Ya habíamos mencionado que su función es una capilla para rendir el culto religioso impartido por los dominicanos,
En un principio, posterior a ello, actualmente se ocupa como un lugar turístico. Sin embargo, de igual forma sigue habiendo lo que son misas católicas y religiosas en ese ámbito. El edificio fue con fines religiosos desde un principio, no solo para rendir el culto a la Virgen del Rosario, sino también para enseñar a los fieles el rezo al Santo Rosario. Sí, sigue ocupando con los mismos fines desde el principio, aumentando que en su destino turístico de igual forma. El contenido histórico. Bien, la capilla de la Virgen del Rosario es la capilla anexa al Templo del Santo Domingo en la ciudad de Puebla, México, así como la octava maravilla del mundo como Fray Diego Gorospe, y una de las mayores realizaciones artísticas religiosas de México, es decir, es como un patrimonio cultural en este país. Para posteriormente el culto en la Virgen del Rosario fue promovido por el Orden de los Predicadores, cuando los primeros religiosos de la orden llegaron en 1526, pero no fue hasta el año de 1531 cuando iniciaron la construcción de su primer templo importante en Puebla, que también está dedicado al Arcángel San Miguel. Sin embargo, la capilla del Rosario fue concebida hasta 1650 y consagrada en 1690. La valoración de la obra, pues la planta está dispuesta en forma de cruz latina, con brazos y testeros cortos. La nave posee una cúpula angosta con tambor y sobre unas ventanas cuyo propósito es dar iluminación al suntuoso ciprés justo abajo. El interior de la capilla es majestuoso, en donde la estructura arquitectónica han sido cubiertas en cada rincón que se observe. La cúpula exactamente de la gracia divina lleva en sus manos la obra de la palma que simboliza el martirio y la rama del laurel la victoria. En la cúpula se aprecian además 16 santas. Como conclusión, hemos aprendido más sobre el tema barroco y su contexto histórico en sí, además de que influyó en el arte, literatura, música, arquitectura de aquella época, que hasta la fecha se sigue ocupando como para lugar turístico, y nunca está de más aprender acerca de las épocas pasadas, más que nada sobre el arte del pasado, comparándolo y haciendo énfasis con el arte moderno, haciendo así más de una obra arquitectónica en México, influenciado mucho a la religión, a esta arquitectura. Como todo en los siglos pasados, todo era influenciado religiosamente. Eso nos queda claro a todos, y en general el estilo a lo largo de estos años. También aprendimos sobre la capilla del Rosario, no solo su historia extensa e interesante, sino además de su arquitectura y el por qué está.